Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adapten el saludo para la hora del día en que vean este video. La, la idea de estos videos es poder acompañarlos y que puedan entender y comprender toda esta etapa y toda esta parte de la materia de forma más, de modo más cabal. Y bueno, esa es la finalidad. Esta materia está muy relacionada con la vida laboral y bueno, muchos de ustedes ya están atravesando el mundo laboral, otros los van a atravesar, otros están en búsqueda de trabajo y la verdad es que salir al mundo laboral después de conocer lo necesario para transitarlo, a mí me parece que no va a cambiar las cosas, eh, pero sí los ubica en otro lugar, en otra perspectiva. Para cambiar las cosas, bueno, nada, hay que cambiar muchas cosas de este mundo que no funcionan, pero en realidad esto los va a ubicar a ustedes desde otra perspectiva. Y a mí me parece como que es re importante que puedan pensarse desde este lugar. Y esa es la finalidad de esta materia, ¿no? Que ustedes se puedan pensar desde otro lugar. Cualquier duda que tengan me la pueden consultar, tienen todos los medios para hacerlo y bueno, vamos a empezar con este video, que es el número 2 de una serie de videos relacionados con el derecho laboral. ¿Sí? Bien, en este caso me pareció como fundamental que ustedes puedan entender la diferencia entre trabajo dependiente y trabajo independiente. ¿Por qué? Porque como vimos, el derecho del trabajo protege al trabajador en relación de dependencia. ¿Y por qué? Y bueno, esto tiene que ver con los inicios de la revolución industrial. Piensen que el trabajador dependiente no tenía ningún derecho y había una relación muy desigual entre empleador y empleado. Y como vimos en el video pasado, si no lo vieron los invito a que lo vean, el derecho laboral viene a tratar de igualar esa relación desigual entre empleador y empleado. Por eso, nota al pie, pero me parece importante que reflexionemos hoy sobre intentos que hay en la Argentina y en el mundo de flexibilizar las leyes laborales, que son casi una quita de todos los derechos. Sería como retrotraernos a los albores de la revolución industrial, en donde la mayoría vivía unas vidas miserables porque no existían los derechos laborales. Hoy los derechos laborales son considerados derechos humanos. Quiero aclarar esto, me parece como fundamental que lo sepan, que hoy los derechos laborales son considerados derechos humanos y están también regulados por una organización internacional denominada OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Ojito. Sin embargo, hay sectores, lobbies, que tienen sus voceros en periodistas, economistas en la Argentina y en el mundo, que quieren flexibilizar las leyes laborales, los van a escuchar diciendo falacias, son falacias, tales como, para mí son falacias, es tremendo escuchar eso, como que por culpa de la existencia de un derecho laboral garantista, proteccionista, como por ejemplo que existe en la Argentina o en otros lugares del mundo como en Francia, bueno, y en casi todo el mundo en realidad, pero menos Estados Unidos. Estados Unidos, la verdad que el derecho, no hay casi derechos laborales, los derechos laborales en Estados Unidos existen, por supuesto, ¿no? No existen, los básicos, los más importantes están, pero es una legislación laboral bastante tremenda. Por ejemplo, si te despiden, en Estados Unidos no te pagan nada. Lo que sí tenemos que entender que es una economía de pleno empleo donde generalmente, porque ahora está en una crisis muy grande de empleo, generalmente terminás un trabajo y podés conseguir otro trabajo rápidamente, cosa que además tienen un seguro de desempleo importante, cosa que, por ejemplo, en la Argentina no sucede, o en otros países de América Latina, o de África, o de Asia. Entonces, estas teorías que les dije, justamente establecen que la causa de las crisis de empleo es producto del derecho laboral, y en realidad
la crisis de empleo que hay en el mundo, que es verdad que hay una crisis de empleo muy grande, es producto de la crisis internacional que surge en el 2008, producto también de la especulación financiera de un montón de bancos, ¿no? Que generaron una crisis enorme. Tanta crisis generaron que se termina yendo a la quiebra uno de los bancos más importantes, que es el Lehman Brothers, que es el banco, ¿no? Uno de los más antiguos desde los albores del capitalismo. Imagínense, se cae ese banco y eso genera una crisis increíble que la trataron de amortiguar de todas maneras, pero la crisis no cesa y bueno, ahora con la problemática del COVID eso se ve intensificado. Por supuesto que no es el derecho laboral que origina la crisis, sino es el derecho laboral que origina el desempleo, para nada, eso es una falacia. Incluso en países que son con derechos muy proteccionistas, como Holanda, como Nueva Zelanda, como Noruega, que trabajan incluso menos horas que nosotros, en donde se reparten las horas de trabajo, el derecho laboral es re proteccionista y hay pleno empleo. Ahora hay crisis de empleo en todos lados, pero bueno, se mantienen los niveles de empleo muy altos y con condiciones óptimas, ¿no? Porque en general se respetan las leyes. También vamos a ver que nuestra legislación, tenemos una legislación hermosa de derecho laboral, pero un montón de leyes y derechos que vamos a aprender no se respetan, pero no es lo mismo tenerlos que no tenerlos. Bueno, si alguno opina de otra manera, estamos en un ámbito democrático, como el aula, pero de manera virtual, así que pueden opinar, hacer llegar su opinión en nuestro chat de Classroom o de la manera que sea con todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Bien, dicho esto, con respecto a eso, me parece como fundamental en este video diferenciar qué es la intención del derecho laboral, ¿sí? Y el trabajo en relación de dependencia del trabajo independiente. El derecho laboral protege el trabajo dependiente, ¿sí? ¿Y cuándo hay trabajo dependiente? ¿Y cuál es la diferencia con el trabajo independiente? Bueno, hay trabajo dependiente, de acuerdo a la legislación argentina, cuando hay contrato de trabajo. ¿Y cuándo hay contrato de trabajo? Hay contrato de trabajo, de acuerdo a la legislación argentina, cuando una persona, a cambio de una prestación laboral, recibe un salario. Pero además hay trabajo dependiente cuando me someto a una organización ajena, cuando dependo de una organización que no es propia. Yo no organizo esa empresa, ese negocio, o sea, incluso una casa, ¿sí? No es mía, es de otro. El trabajo lo organiza un otro y yo cumplo órdenes de un superior jerárquico. Es decir, estoy sometido a un salario, estoy sometido a las órdenes de un superior jerárquico, estoy sometido a una organización que no es propia y debo realizar el trabajo de acuerdo como me lo indique ese superior jerárquico y de acuerdo a esa organización que yo puedo aportar alguna idea, pero no es propia, no es mía, no me pertenece. Y además durante ese tiempo de trabajo yo estoy sujeto también en cuanto a mi tiempo, ¿sí? Esa es la característica del contrato de trabajo y del trabajo en relación de dependencia. Si yo quiero probar acá en nuestro país que hay trabajo dependiente, tengo que probar eso, tengo que probar que yo realizo un trabajo de manera constante para una organización que no es propia, que es ajena, que dependo de un salario, que dependo de las órdenes que me da un superior jerárquico y además, como les dije, que tengo una constancia en ese trabajo. En cambio, el trabajador independiente organiza su propio trabajo. Él es su jefe. Él va a establecer sus tiempos de trabajo, él va a establecer cuánto va a valer su trabajo, él va a ofrecer sus servicios, ¿sí? A clientes que adquiere mediante propaganda, mediante el boca a boca, y en esa oferta va a ir el precio que él va a establecer en relación a su trabajo. El trabajador independiente, él establece cuánto vale su trabajo y el cliente va a aceptar esa oferta o no, y entonces lo que va a celebrar con el cliente va a ser un contrato de obra y servicio, no un contrato de trabajo, un contrato de obra y servicio. Y los contratos de obras y servicios están regulados
y establecidos en las leyes civiles, ¿sí? En el Código Civil y Comercial. Por lo tanto, si hay un conflicto de intereses, si una de las dos partes tiene un conflicto, quiere reclamar algo con respecto a ese servicio, va a ir a hacerlo un juez civil y comercial. En cambio, un trabajador dependiente, si tiene que reclamar algún derecho, va a ir, o el empleador, cualquier conflicto que surja ese contrato de trabajo, va a ir a la justicia laboral, va a ir a un juez laboral o también denominada justicia de trabajo. ¿Se entiende la diferencia? Cuando algo que es súper importante, cuando hablamos de trabajo, de contrato, ya sea contrato de trabajo o contrato de servicio, el contrato muchas veces puede ser de forma oral, porque hay como ciertas cuestiones que tienen que ver con el imaginario social, en donde muchas personas creen que el contrato debe ser siempre escrito. Nosotros celebramos un montón de contratos que son contratos orales durante el día. Por ejemplo, cuando vamos a comprar un kiosco, celebramos un contrato de compraventa y no nos ponemos a firmar ni a redactar cláusulas sí, contractuales. Esos son contratos informales y muchas veces el trabajo independiente se realiza con contratos informales. Lo que recomienda tu abogada amiga es que eh, siempre se firme un contrato cuando uno es trabajador independiente, ¿no? O tenga algún contrato básico mínimo, porque ¿cómo pruebo yo cualquier cuestión relacionada con ese contrato si no tengo nada donde tomarme, ¿sí? Bueno, lo puedo probar a través de una facturación, de algún recibo, pero siempre es mejor tener los datos de las partes, sobre todo cuando hay un cierto dinero en juego, ¿sí? Y además porque, bueno, si yo soy trabajador independiente es mi trabajo. Entonces siempre un contratito pequeño está bien. Pero muchas veces puede ser oral, no significa que no haya contrato. En el caso del contrato de trabajo, fundamental, me van a preguntar, ¿el contrato tiene que ser escrito? ¿Puede haber un contrato de trabajo oral? En realidad, las leyes laborales de la República Argentina establecen, que es la ley de contrato de trabajo, justamente que los contratos deben estar inscriptos, los contratos laborales. Significa que debo firmar un contrato, me tienen que entregar un recibo de sueldo, pero si a mí me tienen en negro, como se denomina comúnmente, o no me tienen registrada, no voy a tener ningún contrato de trabajo, no voy a tener contratos de trabajo. Generalmente no tengo nada, ni recibo de sueldo, ni aportes jubilatorios, ni obra social, ni nada. Cuando uno está en negro, o sea, no estoy registrada, no voy a tener contrato de trabajo escrito, pero sí va a existir un contrato de hecho, un contrato laboral de hecho, oral, ¿sí? Y lo importante es que ese contrato existe si yo me someto a una organización ajena, si yo dependo de un sueldo, si yo estoy cumpliendo un horario que me asignan, si yo recibo órdenes de un superior jerárquico de manera constante durante un tiempo, ya sea un mes, hay contrato de trabajo aunque esté en negro. Y las leyes laborales protegen tanto al trabajador que está registrado como corresponde y como manda la ley, como aquel que no está registrado, porque no es culpa del trabajador que su empleador lo tenga de modo clandestino. Quien está ahí incumpliendo la ley es el empleador, con lo cual el trabajador puede ir ante un juez y solicitar que se lo proteja, ya sea que se le entregue un recibo de sueldo, que le dé una obra social, o si lo despiden de palabra y no le quieren pagar, ir a solicitar al juez una indemnización. Y acá viene otra pregunta. ¿Cómo prueban ustedes que hay contrato de trabajo? Todo es materia probatoria. Eso lo debe hacer su abogado. Su abogado debe establecer y va a tratar de establecer formas creativas y probatorias acerca del contrato de trabajo. Por ejemplo, se prueba con testigos, se prueba con otro tipo de documentación que siempre existe. Pero bueno, queda en la experiencia, la astucia y la capacidad que tenga su abogado laboral para probar el contrato de trabajo, pero están protegidos por las leyes laborales. Esto es súper importante. Y después otra cosa que me parece importante
tocar en este video es que muchas veces, si bien las leyes laborales establecen toda una serie de requisitos, muchas veces, como ven, sigue habiendo trabajo en negro, y muchas veces lo que se hace también es, tal vez no tengo registrado al trabajador, pero además de no tenerlo registrado, lo tengo registrado como trabajador independiente. ¿Y cómo es eso? Bien, por ejemplo, hay empresas que para no pagar las cargas sociales, ustedes saben que una empresa que me toma como empleada me tiene que pagar una parte de la obra social, de los aportes jubilatorios para que yo me pueda jubilar cuando me toque, en relación a cuando llegue la edad de jubilarme. Todo eso son cargas sociales. Me tiene que pagar una RT, un seguro de vida, bueno, y toda una serie de cargos sociales que corresponden pagar a la parte empleadora. Muchas veces, para ahorrarse de esas cargas sociales, o te tienen en negro o te hacen figurar como trabajador independiente, como si vos trabajaras de manera independiente y les prestaras un servicio a esa empresa. Y en realidad eso es un fraude de ley. ¿Por qué? Porque vos, para prestarle un servicio a esa empresa, deberías prestarle a esa empresa, a otra y a otra y a otra, y no de manera exclusiva a esa empresa, porque además vos estás sometido a las órdenes de un superior jerárquico que te dice qué es lo que tenés que hacer, cómo vas a organizar tu trabajo, y te hacen figurar como independiente. ¿Y cómo lo hacen? Te hacen inscribirte como monotributista. Y acá se viene como la otra pregunta: ¿qué es un monotributista? ¿Qué es un monotributo? He escuchado esa palabra, bueno, seguro muchos de ustedes lo saben, y otros no, pero un monotributo es un impuesto nacional, un tributo, un impuesto, que deben pagar los trabajadores independientes. En realidad, todo aquel que realiza un trabajo independiente debe pagar monotributo, ¿sí? Y ¿cómo se hace? Yo voy a la AFIP, que es la agencia recaudadora del Estado, y tengo que decir: señores de la AFIP, yo soy trabajador independiente, me voy a inscribir, voy a pagar mi monotributo, pero además con el monotributo uno, como trabajador independiente, se paga sus aportes jubilatorios para el día de mañana y su obra social, ¿sí? En cambio, el trabajador dependiente, los aportes jubilatorios y la obra social la abona el empleador, la empresa, y una parte el trabajador. En cambio, si yo soy trabajador independiente, yo me pago todo, ¿se entiende? Pero si soy trabajador independiente, no si soy trabajador dependiente. Entonces, ¿cómo puede ser que una empresa haga figurar a un trabajador que es dependiente como trabajador independiente? Lo hacen para no pagar las cargas sociales, ¿sí? Por ejemplo, eso es muy común en las nuevas trabajos de plataformas con las aplicaciones. Así, ustedes saben que el trabajo de esas plataformas hacen creer a los empleados que son trabajadores independientes cuando en realidad no lo son. Están sometidos a una organización que es ajena, están sometidos a las órdenes de un superior jerárquico, aunque las órdenes sean mediante las aplicaciones, están sometidos a toda una serie de requisitos, como el color que se visten, las cajas que llevan, los clientes que no son de ellos, son de esa organización que es una multinacional, por lo tanto son trabajadores dependientes. Eso significa que si son bloqueados, como los bloquean a la hora de despedirlos, que es terrible, pueden ir a un juez laboral. Todavía hay cuestiones que son discutidas, pero yo como abogado opino que eso es trabajo dependiente, que es trabajo precario, y eso es lo mismo que tenerte en negro, o sea, no registrado, porque esas enormes multinacionales que ganan millones a costa de tener un montón de personas sometidas a condiciones laborales recontra precarias, expuestas al tránsito, no les abonan a RT, con lo cual si tienen un accidente de trabajo grande, como muchas veces tienen, porque están realmente muy expuestas, no tienen no tienen nada que las cubra. Entonces realmente
me parecía que era importante hacer esta aclaración porque siempre el derecho lo vamos a aprender aplicado a lo que sucede alrededor, no como algo estanco, si no, no lo vamos a entender nunca. Dicho esto, como nota al pie y para finalizar, quiero decirles que en nuestro país, para jubilarnos, necesitamos cumplir con dos requisitos. No es que todo el mundo se jubila así, debería, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a jubilarse, pero hoy nos jubilamos con dos requisitos, según la legislación. Tenemos que tener 60 años las mujeres, 65 años los hombres y tener 30 años de aportes. Esos aportes, si somos trabajadores dependientes, una parte nos descuentan de nuestro sueldo y otra parte las aporta el empleador. Ahora, si nosotros trabajamos en negro buenas partes de nuestras vidas, no vamos a tener aportes, o sea que vamos a tener la edad de jubilarnos, incluso vamos a ser ancianos y no vamos a tener posibilidad de hacerlo, con lo cual es algo muy complicado. Y si somos trabajadores independientes y nunca nos registramos en AFIP y nunca pagamos aportes, tampoco nos vamos a poder jubilar. Y eso es otro problema que tienen un montón de personas que por ahí, como no les alcanza lo que ganan como trabajadores independientes, tampoco les alcanza para inscribirse como monotributistas y pagar sus aportes y pagar la obra social, con lo cual tampoco se pueden jubilar. Eso es algo que quería decir al pie. Cierro acá este video y nos vemos en el próximo video, que es sobre fuentes laborales. Espero que les haya servido y bueno, eso, nada más. Y el próximo video les dije, vamos a tomar el artículo 14 bis, así que cuando lo vean tengan a mano ya sea el marco teórico que yo les di como apoyo para la materia, en donde está el 14 bis, o tengan a mano el 14 bis impreso con el celular o donde sea, para ir desmembrándolo y entendiendo todas las fuentes del derecho laboral. Bueno, nos vemos en el próximo video.